Pichincha Universal. Ocho de la mañana con 10 minutos, 10 minutos. Saludamos a esta hora al economista Vilma Salgado, exministra de Economía, analista económica, que nos acompaña esta mañana para revisar lo aprobado ayer por la Asamblea Nacional con 86 votos, la ley de defensa de la dolarización, como ha sido catalogada por el gobierno y los sectores que respaldan tanto al presidente Lenín Moreno como al actual presidente electo Guillermo Lasso, porque fue evidente esa bancada, la bancada de Creo ha respaldado también, y del Partido Social Cristiano, entre otros. Incluso asambleístas que al parecer no iban a respaldar, finalmente terminaron dando su voto por la aprobación de esta normativa. De acuerdo a la versión de los que proponen esta ley, con este cuerpo legal se va a defender la dolarización, se va a crear la tan ansiada estabilidad económica. Economista Salgado, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, con una ley que va a estar escrita en un papel, va a estar publicada en el registro oficial. ¿Se va a sostener la dolarización? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues en primer lugar, me parece excelente que usted resalte que a favor de esta ley ha votado el Partido Social Cristiano, Creo y Alianza País, con lo cual se comprueba o se ratifica la alianza que han venido manteniendo durante los últimos 4 años, para que se esclarezca ante la población, que alguna población se dejó confundir sobre el tema, ¿no? Los últimos 4 años fueron parte de esa alianza entre, Creo, el Partido Social Cristiano y Alianza País, es decir, el partido del gobierno. En realidad, con esta ley, sobre todo, de ninguna manera se puede proteger o peor, defender la dolarización, ¿no? Más bien se pone en riesgo, a mi juicio, la dolarización. ¿Por qué? Porque se deja abierta la posibilidad de la fuga de capitales. Al eliminarse el artículo 129, es decir, ¿qué dice este artículo 129? Es importante recordarlo, quizás les leo rápidamente. Límite a la concesión de créditos en la ventanilla de redescuento y a la inversión de excedentes de liquidez. Es decir, los cupos que establecerá la Junta para que las entidades de los sectores financiero, privado y popular y solidario efectúen operaciones de ventanilla de redescuento o de inversión doméstica con el Banco Central se determinarán sobre la base del índice de solvencia y las relaciones patrimoniales. Es decir, había límites al acceso que podían tener el sistema financiero de crédito en el Banco Central. Esos límites se eliminan, es decir, ya no existen límites, ¿no es cierto? Mientras tanto, se prohíbe, como lo han repetido en numerosas ocasiones, pues los analistas económicos, se prohíbe al Banco Central todo tipo de operaciones con el sector público, es decir, con el Estado. El artículo 58 dice prohibición de financiación monetaria. El Banco Central del Ecuador no proporcionará financiamiento directo ni indirecto al gobierno central, al ente rector de las finanzas públicas, a los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones del sector público, ni a las instituciones de propiedad pública. Es decir, está terminantemente prohibido que el Banco Central conceda ningún tipo de financiamiento a las entidades públicas. Y aquí hay que recordar que una parte de los recursos que están en el Banco Central pertenecen a las entidades públicas. Hay una precisión, economista, perdón que le interrumpa, porque es súper importante lo que acaba de mencionar, la prohibición que va a tener el Estado de poder utilizar esos recursos, ya sea para GAD, para salud, educación o lo que sea. ¿Cuánto de ese total, a ver, de ese 100%, cuánto corresponde a los depósitos de los ahorrantes de la banca privada, de los ahorristas de la banca privada, y cuánto le corresponde a los recursos del sector público? A ver, la última información disponible del Banco Central dice depósitos del sector público no financiero, 5.507 millones de dólares. Reservas bancarias, encaje bancario y sobreencaje, ¿no es cierto? Lo que usted me pregunta, 6.800 millones. Es decir, digamos que aproximadamente la mitad de lo que se encuentra depositado en el Banco Central y que forma parte de la Reserva Monetaria Internacional
pertenece al sector público no financiero, y la otra mitad, digamos que son los encajes y son los depósitos a que están obligados los bancos a depositar en el Banco Central como encajes, ¿no es cierto? Pero sí van a poder disponer de ese dinero. Al que le prohíben al Estado utilizarlo, sí van a poder utilizarlo para, digamos, generar líneas de crédito a la banca privada. Eso es lo preocupante, porque además con este sistema denominado de los 4 balances, se coloca en el primer balance la obligación de cubrir el 100% de los pasivos del sistema financiero privado, es decir, el total de estos recursos, los públicos y los que corresponden a depositantes, porque los encajes son parte de los depósitos, ¿no es cierto? Todos estos recursos van a estar en el primer balance para garantizar las operaciones exclusivamente del sistema financiero privado. Por eso es que manifestamos que lo que se está haciendo es privatizando estos recursos públicos que están depositados en el Banco Central, con un agravante, a mi juicio, que hay que considerar, que se elimina la obligación. Por un lado, lo que ya manifesté, se elimina el artículo 129 que pone límites al acceso a esos recursos por parte del sistema financiero privado, pero además se elimina el artículo 15, que lo que obliga es a que una parte de los recursos que recibe el sistema financiero privado se mantengan dentro del territorio nacional. Es más, esto dice para que la población que nos está escuchando, ¿no es cierto?, tenga claridad. ¿Qué dice actualmente lo vigente? La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas en caso de incumplimiento de esta obligación. Esta disposición se elimina, es decir, la Junta ni siquiera va a tener la potestad de obligar al sistema financiero a mantener una parte de la liquidez dentro del país. Entonces, ¿qué es lo que se está abriendo aquí? ¿No es cierto? Está clarísimo. Aquí lo que se abre es la posibilidad de que el sistema financiero privado recurra a los créditos de liquidez del Banco Central y coloque fuera del territorio nacional. ¿Qué es lo que sucedió en la crisis financiera de 1999? Eso es lo que hicieron los banqueros. Recurrieron a préstamos de liquidez a cuyo acceso se posibilitó con las reformas que se introdujeron en la Constitución de 1998. No nos olvidemos, una transitoria que permitió el acceso a créditos de liquidez y lo que hicieron es recurrir al Banco Central, tomar esos recursos y fugar fuera del territorio nacional. Este es el riesgo. Entonces la dolarización no se está defendiendo aquí, se está poniendo en riesgo la dolarización, porque además hay que tomar en cuenta otro tema que es a mi juicio muy preocupante, que aquí en esta ley se establece que las pérdidas del Banco Central deberán ser financiadas por el Ministerio de Finanzas. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las pérdidas? ¿Por qué hubo pérdidas en el pasado del Banco Central? Hubo grandes pérdidas en la crisis de 1982, ¿no es cierto?, cuando la sucretización de las deudas. ¿Por qué? Porque el sector privado transfirió las deudas denominadas en divisas al Banco Central. Gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado. Sí, igual que en el 99, gobierno demócrata cristiano de Damián Maguad. Y luego social cristiano, porque fue el expresidente Febres Cordero, que en paz descanse, quien además cambió las reglas para hacerlas mucho más favorables al sector privado, ¿no? Porque entonces el sector privado transfirió las deudas al Estado, esto es al conjunto de la población, porque los recursos del Estado son recursos nuestros, de los ecuatorianos. Y luego el Banco Central pagó las deudas denominadas en divisas, pero les cobró en sucres devaluados, ¿no es cierto? Grandes pérdidas para el conjunto de la población, esto es para el Estado, que luego se transfirieron al Ministerio de Finanzas, y grandes beneficios para este sector privado que se benefició con esas operaciones de sucretización. Pero luego en el 99, no solamente que repitieron lo de la crisis del 82, sino que además recibieron créditos de liquidez del Banco Central, ¿no es cierto?, créditos de liquidez del Banco Central que fugaron fuera del territorio nacional. Y al final los bancos que recibieron créditos del Banco Central, dizque con el objetivo, según ese gobierno de Maguad, de impedir la quiebra de los bancos, sistemáticamente todos quebraron. Entonces no solamente se llevaron los ahorros de los depositantes, sino que además que concentraron en préstamos a empresas vinculadas y a empresas fantasmas
que hasta hoy no han pagado esas deudas, sino que además vaciaron el Banco Central. Eso es lo que liquidó al Sucre. El Sucre se devaluó al 100% cada 3 meses por la fuga masiva de capitales. Ahora están creando el mismo andamiaje legal, es decir, la misma estructura legal. Y con el argumento de que quieren defender la dolarización, en realidad la están poniendo en riesgo, porque además, y como lo manifesté, las pérdidas del Banco Central, ya está aquí en la ley, tienen que ser asumidas por el Ministerio de Finanzas con un plazo definido. Es decir, fíjense, lo que estamos aquí en este momento es frente a un enorme riesgo de que suceda otra vez, de que se repita lo que hicieron en la crisis financiera del 99. Es decir, en este momento, toda la Reserva Monetaria Internacional va a estar en el primer balance para garantizar exclusivamente al sector financiero privado, ¿no es cierto? Que puede acceder en forma ilimitada a esos recursos en créditos de liquidez y que no tiene ninguna obligación de mantenerlos dentro del país. Por otro lado, las pérdidas que se ocasionen, ya está aquí previsto, entonces en esta ley, que todas esas pérdidas asumirá el Ministerio de Finanzas, es decir, el conjunto de la población. Economista Salgado, ayer en el marco de este debate, el asambleísta José Serrano de Alianza País pidió establecer que en la regulación y control del sector financiero privado, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, se trasladará la responsabilidad de solvencia bancaria ni supondrá garantía alguna del Estado. Yo no sé si finalmente eso se acogió, pero esa fue la condición que él puso para apoyar esta normativa, que finalmente fue apoyada por Alianza País. No sé si usted hizo seguimiento de esta ley y si se incluyó o no este detalle que dice el asambleísta Serrano por un lado. Por otro, yo no entiendo cómo, si el argumento para presentar esta ley y para haberla aprobado como se aprobó ayer fue que no van a dejar que ningún gobierno populista toque los recursos del Banco Central, pero resulta que el gobierno que va a entrar en funciones no es pues un gobierno en teoría populista, es un gobierno de derecha. Entonces, ¿hasta qué punto ese argumento ya es válido? No, pues, o sea, realmente en ningún momento fue válido ese argumento por la sencilla razón de que figúrese usted que en plena pandemia, cuando las necesidades de la población son inmensas, porque además estamos en una crisis, cuando en el resto del mundo los bancos centrales están financiando las necesidades de la economía, no solamente a los gobiernos, sino también directamente ayudas directas a la población, a las empresas. En el Ecuador vamos a contracorriente aprobando una ley en la que al Banco Central se le obliga a que las reservas las coloque fuera del territorio nacional. O sea, lo absurdo es que en este momento de pandemia en la que ni siquiera se garantiza el acceso a las vacunas por parte de la población y se está colocando los excedentes de liquidez, los recursos líquidos que tiene el país en Suiza o en Estados Unidos, en bonos del tesoro, que es lo que suelen comprar, ¿no? En papeles en el resto del mundo, en lugar de atender las apremiantes necesidades, porque además en esta ley no se pone ninguna excepción, o sea, ni siquiera en caso de excedentes de liquidez, como dice la Constitución, ni tampoco en caso de una catástrofe como es la que estamos enfrentando. Es decir, simplemente se obliga a que todos esos recursos permanezcan dentro de la Reserva Monetaria Internacional, y si añadimos además el compromiso que ha asumido el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional de ir aumentando el monto de esas reservas monetarias internacionales, quiere decir que van a aplicar una austeridad total en el Estado, es decir, van a despedir masivamente empleados públicos, van a privatizar todas las empresas rentables del Estado, ¿no es cierto? Van a reducir el gasto público y, por supuesto, la inversión que casi ha desaparecido, lo van a hacer en plena crisis, con lo cual se va a profundizar la crisis. Es decir, es completamente absurdo y a contracorriente que además este proyecto de ley se apruebe en este momento. Claro, lo que tienen ya ahora los bancos tienen todo, pues tienen un gobierno, ya no con un intermediario que de todas maneras ha sido obediente, ¿no es cierto? Sino directo un banquero, tienen todo, tienen el gobierno, tienen la ley esta que les faculta para hacer y deshacer con los recursos del Estado. Economista, usted dice, bueno, ya lo entendemos así, estos recursos el sector público, el Estado no va a poder disponer de ellos. Van a estar en una cuenta en el exterior. Entonces, por ejemplo, para poder cubrir el costo de las 9 millones de vacunas que ofreció el presidente electo Guillermo Lasso para los primeros 100 días de su gobierno, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿O va a nuevamente asumir deuda? ¿O uno de los compromisos también para sostener ese nivel
de liquidez en la reserva, van a tener que nuevamente negociar con los multilaterales y asumir más compra de deuda. Es decir, definitivamente deben estar pensando en que van a continuar con la línea de endeudamiento o la venta de los activos, ¿no es cierto? Van a justificar, van a decir, miren esta situación que hemos encontrado, entonces ahora hay que vender todos los activos, que es para lo que ya vienen además en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vender los activos para financiar las vacunas, para financiar lo inmediato, pero no les alcanza. No les alcanza para poder impulsar una reactivación económica como es lo que ha ofrecido el señor Lasso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Es lo que hay que preguntarse. Seguramente se va a poner muy complicado porque posiblemente van a continuar eliminando los subsidios y ya estamos viendo que los transportistas pues están exigiendo que ya se suspenda la elevación permanente del diésel, del costo del diésel, porque tiene un impacto sobre el conjunto de la economía. Y obviamente esto significa pérdida de competitividad porque se encarecen los costos de producción si se encarece el transporte. Entonces, vemos que estamos frente a una situación conflictiva. ¿Por qué? Porque siguen aprobando este tipo de leyes que no dejan ningún espacio, ninguna posibilidad de que el Estado utilice los recursos públicos, por lo menos, porque que el Estado utilice los recursos públicos que están depositados en el Banco Central para atender emergencias como es la que estamos viviendo en este momento, pero no, les cierran completamente y lo que no dicen, porque no le he escuchado a ningún analista ni a ningún defensor de esta ley, es que digan claramente que en cambio dejan las puertas abiertas para que el sistema financiero privado, le hace la banca privada, acceda sin límites a los recursos del Banco Central y además que pueda fugar capitales porque no tienen ninguna obligación de mantener esos recursos dentro del territorio nacional. Además, en forma ilimitada, porque si se produce un problema en el Banco Central, una descapitalización, está abierta la puerta para que diga Ministerio de Finanzas, pues siga pasando la plata. Es decir, ¿hasta dónde? No se pone límites a los recursos a los que puede acceder el sistema financiero privado, ni tampoco se pone límites a las pérdidas y ni ningún argumento sobre el tipo de pérdida que debería asumir el Ministerio de Finanzas. Además, se abre aquí ya la puerta también para el pago de sentencias ejecutoriadas en contra por el manejo de lo que queda pendiente de la crisis financiera del 99, ¿no? Aquí se pone en la disposición, dice aquí, disposición general 23ª. Crean una unidad de gestión y regularización para manejar lo pendiente de la crisis financiera del 99. Y allí dice, los recursos que se necesitaren para el funcionamiento de la unidad de gestión y regularización, su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra, escuchen, provendrán del presupuesto general del Estado. Es decir, ya está listo que los banqueros regresan por el vuelto a reapropiarse de los activos que fueron incautados, lo poco que se incautó, porque la mayoría está pendiente, ¿no es cierto? Están esos capitales bien fugados en los paraísos. O sea que los Isaías deben estar frotándose las manos, pues, ¿no? Exacto, el Ministerio de Finanzas tiene que pagar todo lo que las sentencias ejecutoriadas que ya se están además registrando además de ese desastre de la Administración de Justicia y de las instituciones en general, como los ecuatorianos estamos observando, absortos, preocupados por lo que sucede en el país. Pero esta ley... Es decir, economista Salgado, es decir, que el Estado les va a tener que pagar a los que participaron en el feriado bancario y se beneficiaron de ese feriado bancario, si le entiendo bien. Es por lo que están regresando ya a seguir juicios y como hemos visto, algunos juicios ya están ganando y entonces aquí dice, bueno, si hay sentencias ejecutoriadas en su contra, pues que el Ministerio de Finanzas pague. Muy sencillo. Está ya abierta la puerta, está ya en esta ley. Es decir, esta ley tiene que haber sido hecha por banqueros, incluidos los banqueros que quebraron, ¿no es cierto? Por eso esa urgencia, además de eliminarles de la central de riesgo, hay que limpiar la central de riesgo, que no quede huella de todo lo que pasó en la crisis del 99. Y aquí está una ley con la que está todo organizado para favorecer al sistema bancario financiero.
O sea, vamos a tener un país dolarizado, sin controles a la banca, con un banco central en manos de la banca y con un presidente de la banca. Frente a todo esto y frente a esta normativa, habían sectores que decían que esta ley era inconstitucional. ¿Qué debe hacer la Corte Constitucional frente a esto? La Corte Constitucional debe demostrar, pues, pronunciarse y defender, como es su obligación, además, la Constitución, porque es plagada de inconstitucionalidades. Es decir, le disfrazaron a la ley, ¿no es cierto? Al lobo le pusieron la capa de Caperucita. Entonces dicen, no, las juntas de política y regulación monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera son parte de la función ejecutiva. Y con eso creen que está subsanado el tema de que es obligación, de acuerdo con la Constitución, que el manejo de la política monetaria, financiera y crediticia es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero con esto de decir, bueno, son parte de la función ejecutiva, pero ¿quiénes son los miembros? Los miembros son, ahora también le rebajaron de 5 a 3, ya que no sean 5, que sean 3, ya. 3 que tienen que tener experiencia de 10 años, es decir, en temas monetarios financieros. Estos son empleados bancarios, o sea, no cabe la menor duda. ¿Quién más va a tener? Ahora le rebajan, dice, bueno, 4 que sean profesores universitarios, pero de esas asignaturas, no de cualquier cosa. De esas asignaturas tiene que decir monetario y financiero, de lo contrario no les sirve para el currículum. Entonces, ¿qué son? Son altos funcionarios de los bancos que hace un año han dejado de trabajar, es decir, ya deben tener hasta los nombres, porque está esto diseñado a la medida. ¿Quiénes quieren que vayan a manejar la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado? En estas condiciones tan bárbaras en las que nos dejan desprotegidos completamente a todos los ecuatorianos. Claro, dicen, esto es para que retornen los capitales. Seguramente van a retornar a privatizar las empresas públicas, ¿no? Que estaban ya haciéndose, pues, ilusiones sobre cómo privatizar el Banco del Pacífico, y para no aparecer directamente ya tienen los mecanismos, pues, empresas fantasmas, testaferros, de lo cual está lleno el país, y las instituciones, en cambio, no tienen ningún papel, no cumplen ningún papel, y esta ley les da todas las facultades para hacerlo. Me quedo espeluznado con todo lo que usted nos dice, economista. Me quedo después de esta entrevista más preocupado de lo que ya estaba. Pero además hay cosas que van para peor, ¿no? Y quiero que sobre eso también usted nos dé alguna información, porque me parece además que estamos viviendo un estado de ficción, porque mientras estamos atravesando una etapa de crisis económica muy compleja, acompañada de una crisis sanitaria también súper difícil que ha cobrado la vida de más de 50,000 personas en este país, tenemos unos niveles de ahorro súper importantes. Es decir, la banca está gozando de muy buena salud, a diferencia de los ecuatorianos que nos estamos contagiando todos los días de COVID. Entonces, primero, una explicación de por qué los ahorros y el nivel de ahorro del ecuatoriano se mantiene a pesar de la crisis. Yo me imagino que tiene mucho que ver con las liquidaciones que están recibiendo la gente que es despedida y que finalmente las guarda en los bancos, puede ser, pero usted nos va a decir técnicamente a qué se refiere esto, por qué los niveles de ahorro en los bancos están bien. Lo otro es que los recursos que están utilizando los bancos, nos decía el otro día Diego Martínez, y esto me parece que es súper peligroso, se los está destinando a créditos de consumo. Y eso es entendible, porque en una etapa de crisis la gente está sacando préstamos para poder comer o para poder pagar deudas que tenía antes, pero finalmente se siguen endeudando y son créditos de consumo, no son créditos productivos. La banca no está entregando créditos para microempresas, para medianas empresas, etcétera, ni créditos hipotecarios. Lo otro, si usted dice que Lazo viene con una guadaña a seguir cortando cabezas en el sector público y a seguir ajustando, y yo me imagino que lo de Lazo no va a ser gradual, sino que va a ser una medida de shock, de un zarpazo, van a haber más personas, funcionarios públicos y empleados privados, que van a estar en la calle. Eso significa que va a haber miles de ecuatorianos que van a dejar de cotizar al IES. ¿Qué va a pasar también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Le dejo ahí esos 3 temas que a mí me tienen con dolor de cabeza, economista. Sí, efectivamente, como usted muy bien lo señala, el sistema bancario tiene excedentes de liquidez, no sé si a usted le llaman, pero a mí me llaman a ofrecer... Todos los días, sí, créditos y tarjetas de crédito. Cuando la tasa de interés esté en el 5%, yo le voy a aceptar ese crédito, pero por ahora imposible que en una economía en recesión se pueda pagar una tasa de interés del 15, 16, peor todavía si es un microempresario del 30%.
Entonces es imposible, pero lo absurdo es que el sistema bancario tiene excedentes de liquidez y el Estado está seco, pero no lo ven, no, el sistema financiero no ve que se trata del mismo país. Es decir, el Estado es el Estado ecuatoriano, estamos en el mismo barco. En este momento es cuando el Banco Central debería vender papeles del Estado para que compre el sistema bancario financiero, para que los recursos se queden dentro del país y para que el Estado tenga recursos para atender las necesidades de la salud y no caer en una austeridad tan bárbara como la que seguramente la van a aplicar. Entonces, es un absurdo la forma en la que ven, además una miopía, a mi juicio, de parte del sistema bancario financiero, porque no ven, no entienden que si se continúa deteriorando la situación económica, los deudores de la banca no van a poder pagar, no por falta de voluntad, sino por imposibilidad de pagar las deudas, y la crisis económica puede transformarse en una crisis financiera. Es decir, eso es lo que no visualizan, están simplemente pensando en sus intereses privados de corto plazo, en cómo sacar provecho de esta crisis como lo han hecho en el pasado, porque esto es lo lamentable, que no solamente los grupos económicos sacan los mayores beneficios en la época de crecimiento y de auge de la economía, sino que se han acostumbrado a que en las crisis bajan y literalmente nos asaltan. Esto es lo que sucedió en la crisis de los 80, lo que sucedió en la crisis de los 90, con un empobrecimiento masivo. Pero entonces no ven que este deterioro de la economía se vuelve contra el mismo sistema financiero privado, porque los deudores, si su situación económica se deteriora, no van a poder cubrir las deudas, no van a poder pagar los compromisos que tienen. Y por otro lado, desde luego, impacta directamente sobre la situación ya calamitosa de la seguridad social, porque si hay mayor desempleo, obviamente también, como ha venido ya sucediendo en esta crisis, pues hay un mayor número de gente que se desafilia y en consecuencia los ingresos de la seguridad social se disminuyen y mientras tanto aumentan los costos porque tienen que pagar el seguro de desempleo que además el actual gobierno le obligó que seamos los afiliados o los jubilados los que cubramos con ese seguro de desempleo. Entonces, todo es una profundización de los problemas, un agravamiento de los problemas porque no ven que definitivamente para todos es conveniente una reactivación económica y que el Estado pueda manejar de una manera alternativa las finanzas y que el Banco Central cumpla el papel que debe hacer. Hay bancos centrales que tienen convenios swap con otros bancos centrales, es decir, para poder utilizar recursos de otros bancos centrales temporalmente en una crisis, pero no tienen esa visión y aplican pues estas leyes absurdas que lo único que hacen es maniatar las posibilidades que existen de un manejo alternativo de la economía. Es decir, por ejemplo, ni siquiera se plantean la posibilidad de utilizar los mecanismos de pago alternativos como la billetera móvil, es decir, el sistema financiero, los bancos impidieron que el Banco Central maneje la billetera móvil. El actual gobierno pasó a la banca privada, pero la han matado, está ahí. Es necesario también utilizar esos mecanismos alternativos para atender las necesidades de la población, de salud, de alimentación, que en este momento, de acuerdo con informes de las Naciones Unidas, tanto la desnutrición infantil crónica como la anemia en madres, pues está aumentando aceleradamente en el conjunto de la crisis, que no es solamente por la pandemia, la crisis es también debido a la política económica que viene aplicando el gobierno de Moreno en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y nuevamente ahí a contracorriente de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Se fue. Muchísimas gracias, economista Vilma Salgado, por la información que nos ha proporcionado, por permitirnos analizar esta normativa que está ya aprobada en la Asamblea Nacional y sus riesgos. Muy amable, muchas gracias. Muy gentil, economista. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Lo propio, muchas gracias. 8:38, Alexis, tiempo de una pausa. Regresamos para analizar la advertencia del Ecorronari sobre medidas de presión por el incremento del precio de los pasajes intra e interprovinciales. Dale, vamos. A ver, ¿cómo sale?